Los últimos menores que han llegado a El Hierro han pasado por este centro de acogida temporal. Son los primeros desde que el gobierno canario exigió cumplir todos los protocolos antes de hacerse cargo de ellos. Al final la policía ha identificado a una decena y la administración canaria ya los ha acogido. Pero la emergencia continúa y Clavijo apunta a Moncloa. Es que nos ha pillado el toro. Es que la línea de emergencia es que el Estado ejerce la labor de coordinación. Los centros de menores migrantes en Canarias, ya lo saben, están saturados y el gobierno autonómico dice ahora que debe ser el Ejecutivo Central el que asuma su tutela porque, dice, no están desamparados. Lorena Gutiérrez, tú estás en El Hierro frente a un centro y la saturación en ese centro ha sido precisamente el detonante para este último roce entre administraciones. En las últimas semanas ha habido la difusión constante de noticias relacionadas con migrantes que han arribado a las costas de las Islas Canarias. Y es que desde el año 2019 se ha vivido un incremento exponencial en las llegadas migratorias irregulares en la ruta de África Occidental hacia las islas, considerada la ruta más mortífera de entrada en Europa. Solamente en el primer semestre de este año han llegado 289 embarcaciones con 18.981 personas a bordo, de las cuales 822 eran mujeres y 1.567 menores. Por no decir que a partir de septiembre, cuando la mar se calma en el área oceánica canaria, las llegadas suelen incrementarse al disminuir el alto riesgo que siempre conlleva esta travesía. En 2023, una crisis política y de gobernanza en Senegal disparó la cantidad de jóvenes de esta nacionalidad que, bajo la reflexión del Barça o Barzak, o sea, Barcelona o la muerte, una palabra de origen árabe usada en Wolof, fueron los que más llegaron al archipiélago. El Estado está normalizando los traslados a la península de los adultos que no pueden ser repatriados, que son la gran mayoría. Canarias es habitualmente, para los migrantes africanos, tierra de paso hacia el reencuentro con familiares directos o amigos en la península ibérica u otros destinos europeos. Otra cuestión es la de los menores, que por la legislación española actual dependen de las comunidades autónomas, generando en el archipiélago canario un lógico problema al desbordarse la capacidad de acogida. Cerca de 5.700 menores acogidos en Canarias a febrero de 2024 y que obviamente ha forzado situaciones complejas al tener que crear rápidamente estructuras de acogida, en las que en algunos casos faltan recursos de alojamiento de tipo educativo, sociosanitario, etc. Las rutas por las que los migrantes deciden acceder a Europa dependen de una consideración muy amplia de factores. Entre ellos, destacan las expectativas respecto a las condiciones y oportunidades en los países de acogida, así como las modificaciones legislativas y cambios en las políticas administrativas y fronterizas de los países de tránsito y destino. Además, a su vez, también influyen los distintos trayectos ofertados por los traficantes, quienes se adaptan muy fácilmente a los cambios de las condiciones de las diferentes rutas, derivando las actividades de tráfico hacia las nuevas vías migratorias. Ello solo es posible en un mercado ilegal conformado por pequeños grupos, muy alejado del monopolio del tráfico en manos de grandes organizaciones criminales. Como regla general, cuando el control en una ruta se vuelve más eficaz y las restricciones aumentan, los desplazamientos se trasladan hacia nuevas vías con el fin de evadir los controles. Sin embargo, tal y como han demostrado la mayoría de las investigaciones, las nuevas rutas suelen ser más largas y por ende más peligrosas que las anteriores, aumentando los riesgos para la seguridad, la salud y la vida de los migrantes. Los Estados europeos han implementado políticas y normativas destinadas al blindaje de sus fronteras exteriores. No obstante, el alzamiento de muros, la militarización del control migratorio o la externalización fronteriza no evitan que las personas decidan migrar, sino que las obligan a buscar vías alternativas de entrada, acudiendo generalmente a servicios de traficantes. Precisamente la dificultad de movimiento a través de las rutas marítimas de entrada a Europa, tanto a través del mar Mediterráneo como del Océano Atlántico, imposibilita cualquier intento individual de cruce fronterizo, lo que requiere una planificación cuidadosa de la ruta, el transporte y el trayecto, así como altos recursos personales y económicos.
En este sentido, las cifras aportadas por Frontex, Europol e Interpol y el Mixed Migration Center son reveladoras, ya que señalan que más del 90% de los migrantes que acceden de manera irregular a la Unión Europea recurren al tráfico de migrantes en parte o en la totalidad del traslado. A su vez, en su búsqueda de beneficios, los cruces irregulares ofertados por los traficantes generan unas condiciones altamente lesivas para la vida y seguridad de los migrantes. De este modo, para abaratar los costes, es común que viajen en botes de pesca o de goma, donde las personas están completamente hacinadas, con equipos salvavidas muy básicos y sin el combustible necesario para llegar a destino. Igualmente, en numerosas ocasiones, las tareas de capitanía son delegadas a los propios migrantes, quienes carecen del conocimiento necesario para emprender el trayecto, con el fin de evitar ser interceptados por las autoridades europeas. Todo esto ha llevado a los Estados y principales organismos internacionales a centrar su atención en la represión y castigo del tráfico siguiendo un enfoque criminocéntrico que es compartido tanto a nivel de Naciones Unidas, desarrollado en el artículo 9 del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, como a nivel comunitario, en la Agenda Europea de Migración y en el nuevo Pacto de Migración y Asilo. De esta manera, los esfuerzos por combatir el tráfico de migrantes y la migración irregular han llevado a que los traficantes desvíen sus actividades hacia nuevas rutas donde los controles son más laxos. Es por ello por lo que tras el endurecimiento y militarización de los controles fronterizos en el mar Mediterráneo, muchas de las vías de entrada irregular en Europa se han desplazado hacia el Océano Atlántico, reactivándose la ruta desde África Occidental hacia las Islas Canarias y disparándose el número de personas fallecidas. Dentro de la lógica de las migraciones mixtas, en la que los migrantes emplean idénticos canales y rutas con independencia de los factores de expulsión y atracción, generalmente tanto refugiados como migrantes económicos y climáticos se ven obligados a depender de servicios de tráfico, resulta complicado individualizar los motivos concretos que den explicación a los cambios en los últimos años. No obstante, considerando los distintos factores sociales, económicos y políticos, sin duda alguna, una circunstancia determinante ha sido el endurecimiento progresivo de las políticas europeas en materia de migración irregular en las rutas del Mediterráneo central y oriental, junto con la reducción de controles policiales en la vía canaria. Y es que tras las operaciones ERA, el resto de las iniciativas de Frontex, o Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, han puesto el foco en las rutas mediterráneas, evidenciando la indiferencia europea hacia la ruta atlántica, tanto en términos de lucha contra el tráfico de migrantes como en términos de rescate humanitario, especialmente a raíz de la crisis de refugiados sirios del 2015 al 2018. Con todo, las tornas giraron en los últimos 3 años, en gran medida debido al refuerzo de los acuerdos entre España y Marruecos, a través de la desterritorialización y externalización del control migratorio y el incremento de los dispositivos de vigilancia y control en Ceuta y Melilla. A todo ello cabría sumarle las mayores restricciones en el Mediterráneo occidental, la ruta del Estrecho y Mar de Alborán, incluidos los refuerzos en los controles militares y el empleo del sistema de vigilancia vía satélite SIBE, lo que ha contribuido al aumento de los cruces desde áreas más distantes a través de la ruta canaria. A los factores anteriores debe unirse el hecho de que el cierre de fronteras a causa de la crisis de la COVID-19 ha cambiado las dinámicas generales de la migración irregular, lo que explica la búsqueda de nuevas vías de entrada como la ruta de África Occidental o del Mediterráneo Central. Por un lado, las restricciones para luchar contra la pandemia en los países del norte de África disminuyeron las posibilidades de paso a través del Mediterráneo. Así, ante el cierre de estas rutas terrestres, muchos migrantes se han visto obligados a permanecer en países con salida atlántica, es decir, Mauritania, Senegal, Marruecos o Gambia, encontrando en la ruta canaria la única opción de partida. Además, la parálisis de las instituciones en los países de destino con motivo de la gestión de la pandemia también pudo contribuir a una menor vigilancia en la frontera atlántica. Por otro lado, la COVID-19 ha provocado un descenso de los ingresos de las personas migrantes que, junto con la paralización de las economías, ha aumentado la presión para migrar de determinados estados. Concretamente, las economías de Marruecos y Senegal dependen, en gran medida, del sector servicios.
una serie de circunstancias estructurales que se unen a causas como la destrucción de recursos, la sobrepesca y cambio climático, que conjuntamente motivan en gran medida las migraciones en el oeste africano. En último término, y no por ello menos importante, los migrantes que emplean esta ruta tienden a considerarla la más corta con destino a Europa, ya que prefieren aventurarse a los riesgos de alta mar que hacer frente a las dificultades, restricciones y conflictos de otros países africanos como Libia, Mali, Níger o Nigeria. Conflictos que a su vez expulsan a gran cantidad de personas de sus hogares, y aunque la mayoría de estos desplazamientos se producen dentro de los estados o hacia países limítrofes, una minoría creciente decide emprender el viaje a través de la ruta atlántica. Como se refleja en la siguiente tabla, la ruta canaria es la más mortífera de entrada a Europa, con un promedio del 4,06 de muertes por cada cruce irregular en los últimos 5 años. Entre los factores que explican la elevada tasa de mortalidad en esta ruta migratoria se destaca su extensión geográfica. La distancia puede variar entre 100 y 450 kilómetros si se parte desde Marruecos u oeste del Sáhara hasta alcanzar los 1500 kilómetros en salidas desde Senegal. Esto supone una exposición muy larga de los migrantes a los peligros de alta mar, quienes habitan botes sobrepoblados, con falta de agua y comida y de medidas de higiene. Cabe matizar que otros factores como la calidad de los botes o el conocimiento de los patrones influirán en la probabilidad de sufrir un accidente. Así, pueden darse supuestos de salidas desde costas más cercanas a las islas, desde Marruecos o Sáhara Occidental, en el que el estado de los botes neumáticos aumenta el riesgo de accidentes, mientras en otros casos las salidas desde puertos más alejados pueden realizarse en cayucos por patrones con un mayor conocimiento de navegación. Sin embargo, resulta preocupante el aumento en el uso de embarcaciones neumáticas en esta ruta, anteriormente no empleadas en el océano. Y es que el 30% de las tragedias en la ruta canaria durante el año 2021 corresponden a este tipo de embarcaciones. Aún así, la mayoría de los accidentes se concentran en aguas relativamente cerca del sur y este de las costas del archipiélago, principalmente debido a que gran parte de los traslados se aglutinan en esa zona geográfica. No obstante, es alarmante el aumento de la desaparición de embarcaciones en zonas de trayectos migratorios más largos hacia las Islas Canarias. A todo ello, cabría añadir la mala coordinación entre los países que deben activar los mecanismos de rescate, junto a la demora en la respuesta, y que Salvamento Marítimo no hace intervenciones al sur del paralelo 3550, aunque corran peligro las vidas de las personas y se tenga constancia de que Marruecos no ha movilizado ningún servicio de rescate, instaurando de forma sistemática el uso de métodos de búsqueda pasivos. A lo anterior se le une el hecho de que el negocio del tráfico de migrantes dirigido por ciudadanos magrebíes dista mucho, en términos generales, de aquel controlado por subsaharianos. Los traslados ofertados por magrebíes suelen contar con una gran organización y profesionalización. Estas organizaciones actúan como verdaderas agencias de viaje. Ofrecen mejores condiciones de traslado a los migrantes y cuentan en numerosas ocasiones con la colaboración de funcionarios y policías, sea o no esta llevada a cabo a través de corrupción. Igualmente, los propios familiares de los migrantes son conocedores de las agencias empleadas, de manera que existe una mayor facilidad de avisar a Salvamento Marítimo de la llegada del bote, así como de persecución de los traficantes en caso de siniestro. Sumando que, en ocasiones, son los propios traficantes quienes avisan a las autoridades o a Salvamento Marítimo de la llegada de la patera. En contraste con esto, los trayectos ofertados por ciudadanos subsaharianos suelen ser más baratos, pero a su vez, mucho más precarios. Como hemos comentado ya, el estado de los botes es muy deficiente, el hacinamiento es la norma habitual y el combustible limitado. Además, las tareas de capitanía suelen ser delegadas a uno de los migrantes a cambio de no pagar o disminuir el precio del viaje. Esta figura, conocida con el nombre de patrón, implica que las nociones de patrullaje sean insuficientes y con ello aumente la inseguridad ante las respuestas a una potencial situación de peligro durante el trayecto. Si a todo ello se le suma el hecho de que los episodios de violencia detectados son superiores, resulta más que evidente que este será otro factor más que añadir en el aumento de mortalidad según el origen.
La presión de la Unión Europea de agilizar los procesos de identificación, las críticas de la inadecuación de los espacios de recepción por falta de habitabilidad y las deficiencias en la calidad arquitectónica relacionadas con la falta de planificación territorial ante escenarios de crisis han hecho que España haya reforzado el control migratorio a través de nuevas infraestructuras en las fronteras. Desde 2018, el Ministerio del Interior ha destinado fondos de emergencia para la construcción o rehabilitación de infraestructuras de control migratorio, como la construcción de campamentos de emergencia y centros de atención temporal de extranjeros. Los centros de detención, a pesar de indicar que han sido localizados de manera rápida e improvisada por el estado de emergencia, siguen una clara estrategia que depende del territorio y de la exigencia de la Unión Europea. En las islas, los centros son más numerosos y se encuentran más diseminados, sin necesidad de localizarlos en puertos o perímetros, puesto que hay un límite natural como frontera. Es por esta razón que las islas se han convertido en un escenario de experimentación. Las Islas Canarias cuentan con 7 campamentos de emergencia que se abrieron y financiaron a través del Plan Canarias en el 2020. Actualmente, de los 7 campamentos, 5 se encuentran operativos, y el situado en el Barranco Seco ha recibido una ayuda de la Unión Europea por valor de 14 millones de euros para la construcción de un centro de atención temporal de extranjeros, o por sus siglas, CATE, consolidado, con nuevas tomas de instalaciones y espacios más funcionales. A la hora de estudiar la gestión de suelos de estos centros, se ha observado que los situados en Tenerife y justo el CATE del Barranco Seco están en suelos rústicos con protecciones que limitan la construcción y el movimiento de tierras. Este plan, enfocado desde el principio inspirador de los derechos humanos, se ha elaborado en el contexto del Programa de Intervención para la Gestión Estratégica de la Inmigración y la Promoción de la Convivencia Intercultural en Canarias, también llamado Canarias Convive. Y Canarias Convive es una iniciativa que promueven conjuntamente el Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y la Universidad de La Laguna, a través de su Fundación General. En el contexto de este plan, la atención humanitaria se contextualiza en la atención que reciben las personas en las fronteras exteriores del archipiélago. Concretamente se circunscribe al espacio temporal que transcurre desde que una persona que ha entrado al territorio de manera irregular por vía aérea o marítima es interceptada por las autoridades competentes hasta que se inician los correspondientes procedimientos administrativos. Dentro de este ámbito, el objetivo general es mejorar los procesos de recepción y atención humanitaria a las personas llegadas a Canarias por vías de inmigración irregular. Partiendo de este objetivo, el plan define 8 objetivos específicos considerados de necesario cumplimiento para conseguir resultados positivos, y en relación a los mismos, 14 medidas concretas. Centrándonos en los objetivos específicos, estos son: mejorar la capacidad de planificación institucional en relación a los flujos de migraciones internacionales hacia Canarias, mejorar y adecuar los recursos de alojamiento destinados a la atención humanitaria, perfeccionar y consensuar el protocolo de intervención especializada con personas menores extranjeras no acompañadas, perfeccionar y consensuar el protocolo de intervención especializada con personas menores extranjeras acompañadas, garantizar la aplicación de los derechos humanos y el trato digno a las personas en situación de recepción, reforzar la coordinación entre organizaciones y entidades vinculadas con la gestión de la atención humanitaria, mejorar la comprensión y sensibilización de las comunidades receptoras de personas llegadas a Canarias por vías de inmigración irregular, y garantizar el desarrollo de acciones que aporten competencias positivas a las personas recibidas que se encuentran en atención humanitaria.